principio para estar seguro. Bien, entonces vamos a tener en este día la continuación de esta serie de estudios relacionadas con el desarrollo espiritual del creyente. Hemos tenido ya la oportunidad de abarcar 3 temas importantes con relación a este tema y hoy, en la voluntad del Señor, vamos a concluir hablando sobre la centralidad de la palabra de Dios en el desarrollo espiritual del creyente. Si nos queda algún tiempo, hablaremos un poco acerca del proceso del discipulado, aunque creo que no vamos a poderlo tocar, pero por lo menos hoy vamos a tratar el tema de la centralidad de la palabra de Dios en el desarrollo espiritual del creyente. En la primera parte vimos el llamado al crecimiento espiritual. Y como todos ustedes saben, hemos tomado como base Primera de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 11. Hoy vamos a concluir con los últimos versos, del 8 al 11, esa parte que nos faltó. En segundo lugar, vimos dentro del desarrollo de esta serie de estudios la dinámica bíblica para el crecimiento espiritual. Y ahí hablamos sobre el aspecto del discipulado, haciendo un enfoque básicamente sobre qué es el discipulado y sobre la crisis del discipulado en el día de hoy. Tenemos que estar conscientes de esa realidad, los ancianos, los líderes, la iglesia en sentido general y los hermanos de manera particular deben de estar conscientes y preocupados por su crecimiento espiritual, si están siendo discipulados de manera correcta. Y en la última conferencia que tuvimos, la última exposición, hablamos acerca del costo del discipulado, basado en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versos desde el 25 hasta el verso 35. Tocamos ligeramente también el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, que es muy importante porque ahí también hay unos puntos que el Señor aclara sobre el costo del discipulado. Debemos de entender que hemos ya partido de algunas premisas que debemos tenerlas siempre en mente en lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual del creyente. Decíamos que a la luz de las Escrituras, el creyente es llamado al crecimiento espiritual. Es decir, el creyente tiene un llamado, tiene una ordenanza de parte de Dios de crecer en su vida espiritual. En segundo lugar, vimos que Dios ha provisto todo lo que nosotros como creyentes necesitamos para poder crecer o madurar en la vida cristiana. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos necesitar para nuestro crecimiento espiritual que ya de antemano Dios no lo haya provisto. De manera que es importante que nosotros entendamos que no solo lo vemos como promesa, sino debemos verlo como una realidad en nuestras vidas. Todo, absolutamente todo, lo que un creyente requiere para su crecimiento espiritual, Dios lo ha provisto. En tercer lugar, es importante también que recordemos como una primicia importante en nuestras vidas, que el discipulado es el medio provisto por Dios para nuestro crecimiento espiritual. De manera que si interrumpimos el proceso de discipulado, interrumpimos también el proceso de crecimiento espiritual. En cuarto lugar, también es importante que nosotros entendamos como primicia el hecho de que la iglesia primitiva dio una evidencia clara de que entró en la dinámica del proceso de crecimiento espiritual a través del discipulado. Y ahí vimos en Hechos, en el capítulo 2, a partir del verso 41 hasta el verso 46, vimos ahí la dinámica espiritual del crecimiento de los creyentes en la iglesia primitiva. Así que tenemos asidero bíblico para poder demostrar que el discipulado es fundamental para ese crecimiento.
Entonces, en penúltimo lugar, vimos también como premisa el hecho de que el discipulado no es opcional, no es optativo, sino que es obligatorio. Nosotros como creyentes hemos sido llamados como iglesia a ser discípulos, a llevar el evangelio, y una vez la persona conocen a Cristo como su Salvador personal, entonces estamos llamados a discipularlos para que puedan crecer en su vida cristiana. Y por último, entonces vimos la indicación de que la salvación es un don de Dios, que Dios lo da de manera gratuita al ser humano, al creyente sobre todo, a la persona que ha creído en Cristo como su Salvador personal. Pero vimos también como premisa que el discipulado tiene un alto costo. En ese aspecto quiero destacar una parte que realmente no tocamos en el miércoles pasado y que me gustaría resaltar, porque tiene mucho énfasis en las Escrituras, este aspecto acerca de el tomar la cruz y seguir al Señor. Cuando nosotros vamos a los evangelios, sobre todo Marcos, Lucas y Mateo, el Señor hace énfasis en 4 ocasiones sobre el hecho de tomar la cruz como parte del costo del discipulado. Y en Mateo capítulo 16, verso 24, el Señor se refiere específicamente a los discípulos y en este caso de manera puntual al apóstol Pedro, haciéndole énfasis de que él debe tomar su cruz y seguirle. Y ese mismo énfasis el Señor lo hace ya no solo al apóstol Pedro, sino también a los discípulos que estaban allí reunidos y a la gente como un grupo más cercano. Porque hay aspectos que son importantes que tienen que ver con el contexto donde nosotros desarrollamos el discipulado. Y eso se evidencia en la persona del Señor Jesucristo, porque Él utilizó diferentes contextos donde desarrolló el discipulado. Un contexto social, un contexto público, un contexto más cercano en términos personal, un contexto transparente y un contexto divino, es decir, diferente contexto con diferentes grupos de personas. Había ocasiones en que había multitudes, como la porción que vimos de Lucas capítulo 14. Habían ocasiones donde había un grupo de personas, habían ocasiones donde había un grupo más cercano como el de los 12, pero vemos también al Señor con un grupo más cercano, con el que tenía mucho mayor intimidad, y por último vemos un contexto muy cercano con la persona del Padre, donde Él de manera frecuente tenía una conversación con el Padre para nutrirse, para llenarse del conocimiento de Dios, y de esa manera entonces poder hacer la obra que Dios le había encomendado. Entonces, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8 y en el verso 34, el Señor también hace esta declaración de que debemos tomar la cruz y seguirle. Pero es en Lucas, en el capítulo 23, donde el Señor hace énfasis de que debe tomar la cruz cada día. Es decir, ya no solamente Él establece que debemos tomar la cruz, sino hace el énfasis sobre el hecho de que nosotros debemos tomar la cruz cada día y seguirle. Y luego lo vemos también en Marcos en el capítulo 14 y en el verso 27. Es decir, que el Señor hace mucho énfasis sobre el costo del discipulado en términos de tomar su cruz y seguirle. Ahora, ¿qué significa esto de tomar la cruz y seguirle? Cuando el Señor dijo estas palabras, nosotros debemos ver el contexto en el que el Señor dijo esta expresión. Recuerden que cuando una persona iba a ser enjuiciado en términos del Imperio Romano ante el César, ante el emperador, esta persona iba y llegaba a ese juicio. Y si en ese juicio el emperador decía que esa persona era culpable, entonces sobre esa persona se imponía la pena capital, es decir, la pena de muerte. De manera que en ese momento, ese reo, esa persona que había sido convicta de la acusación que se había formulado contra él y que se había demostrado que él era el culpable,
y que había recibido esa condena, entonces ese reo salía de ese lugar que era precisamente el palacio donde estaba el César y era obligado a llevar la cruz. Es decir, que desde el momento en el que esa persona era sentenciado, esa persona iba llevando sobre sus hombros ese madero en el cual iba a ser colgado para recibir la pena de muerte. Así que los ciudadanos de ese lugar salían a las calles para ver ese proceso en el cual esa persona, a través de las diferentes vías, iba llevando su cruz, iba llevando su madero sobre sus hombros para llegar al lugar donde iba a ser crucificado. El reo iba caminando de manera paulatina, como podía, con sus fuerzas, arrastrando ese madero hasta llegar al momento, al lugar en el cual él iba a ser ejecutado. De manera que la cruz era un sinónimo de humillación, era un sinónimo de vergüenza, era una señal pública de que de que el reo era el culpable de los cargos que se le habían imputado. Estaba en ese momento bajo la autoridad del trono, es decir, estaba bajo la autoridad del César, y bajo esa autoridad no podía hacer nada que no sea lo que el César indicara. Además, ya estaba pronto a perder su vida, estaba muy cerca la condena de la muerte. Y esta es la escena que el Señor utiliza para hacer esa afirmación. Fíjense que es muy gráfico lo que acontecía con esa persona. Y es allí donde el Señor quiere llevar a la multitud para que ellos entiendan el costo de lo que significa seguir al Señor. De manera que debemos entender que estamos ante la corte de Dios, ante el juicio de Dios, por nuestros pecados, por los pecados por los cuales hemos sido condenados a muerte. Debemos estar de acuerdo con el cargo que se nos ha formulado, porque debemos reconocer que somos pecadores y que debemos reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. De manera que el llevar la cruz de Cristo es un privilegio para nosotros en función de que Él pagó por nuestros pecados, Él padeció, Él sufrió por nuestros pecados. Y para nosotros llevar la cruz de Cristo es un gran privilegio en vez de ser un gran sacrificio, aunque realmente lo es y tiene su costo, para nosotros es un gran sacrificio. De manera que en ese sentido es que precisamente el Señor está diciendo que nosotros como creyentes debemos pagar el costo del discipulado llevando nuestra cruz. Ahora, vayamos al tema de la centralidad de las Escrituras en el desarrollo espiritual del creyente. La centralidad de las Escrituras. En otras palabras, la importancia que tienen las Escrituras en el costo, en el desarrollo espiritual del creyente. Hermanos, la Biblia es una fuente primaria. Es decir, la Biblia, fuera de la Biblia no hay ningún otro recurso que nosotros podamos allegarnos o acudir que tenga más autoridad para instruir al creyente en su desarrollo espiritual que no sea la Biblia. No hay realmente ninguna otra fuente que tenga mayor autoridad, que sea una fuente primaria, es decir, que sea lo primero. Nosotros podemos recurrir a buenos libros de vida cristiana, de crecimiento espiritual, de desarrollo, libros de influencia, libros, miren que hay muchos libros buenos cristianos acerca del crecimiento espiritual, pero ninguno de esos libros puede sustituir la palabra de Dios. Ella es la fuente más cristalina, más transparente, más autorizada, más autoritativa que el creyente puede tener para encontrar lo que necesita acerca de su crecimiento espiritual. Por tanto, es imperante que el creyente acepte la importancia
la primacía que tiene la autoridad de la palabra de Dios en la vida nuestra como palabra revelada de Dios. Es decir, que nosotros debemos valorar el hecho de lo que Dios nos ha legado, su palabra, porque ella es nuestro manual de fe y conducta para nosotros transitar en la vida cristiana y especialmente en este aspecto relevante del crecimiento espiritual del creyente. Entonces, la Biblia tiene esa autoridad por características importantes que quiero resaltar brevemente y que no vamos a poderla detallar en esta mañana. En primer lugar, la Biblia es inerrante y en los próximos días estaremos entrando en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Pero desde ya vamos a ver algunas características importantes en la palabra de Dios que tiene que ver con la centralidad en lo que tiene en relación con el desarrollo espiritual. La Biblia es inerrante. Eso significa que la Biblia no es que no puede fallar, es que la palabra de Dios no ha fallado absolutamente en nada de lo que ella ha dicho, en nada absolutamente de lo que Dios ha revelado. Eso es importante porque la infalibilidad es que la Biblia no puede fallar, pero la inerrancia tiene que ver con que la Biblia no ha fallado en nada. No ha caído una sola de las profecías que nosotros encontramos en la palabra de Dios. De manera que no solo nosotros encontramos que la Biblia no puede fallar, sino que la Biblia no ha fallado. Posee la cualidad de estar libre de todo error. Así que nosotros encontramos esta característica importante que fortalece el hecho de que nosotros tengamos o depositemos la confianza en la palabra de Dios. La infalibilidad tiene que ver con el hecho de que Dios no miente, que cumple su promesa, que no comete errores en lo que hace ni en lo que dice. Entonces también la Biblia es suficiente. No hay como guía para nosotros como creyentes. La Biblia responde absolutamente a todas las necesidades que nosotros como creyentes podemos tener. Es decir, que la Biblia de manera adecuada otorga o relaciona todo lo que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra práctica y con nuestra fe. Suministra todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos en esos tres aspectos importantes: en la conducta, en la práctica y en la fe. Cuando los creyentes leen, estudian, memorizan la palabra de Dios, cuando obedecen la palabra de Dios y la aplican a su vida, se dan cuenta que tiene lo suficiente para poder enfrentar cualquier situación en la vida como creyente que nosotros seamos. No significa que la Biblia sea particular en el sentido de que tenga detalle de cada cosa, no. La Biblia nos da lo que nosotros necesitamos: los principios, los mandatos, las leyes, los decretos, los estatutos, todo lo que nosotros de manera puntual, los principios necesitamos para nosotros poder desarrollar nuestra vida como cristianos. La Biblia tiene autoridad, y cuando hablamos de la autoridad entendemos que todo lo que la Biblia afirma es verdad. Todo, no hay nada que la Biblia afirme que no sea verdad. Es absolutamente autoritativa y nosotros tenemos que confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Y también debemos confiar en que la Biblia es pertinente. Y cuando hablamos de pertinencia, hablamos de que la Biblia es oportuna, es adecuada, es de manera convincente. Cuando nosotros estamos enfrentando una situación de manera particular, como el caso del crecimiento espiritual, la Biblia es pertinente porque es lo más oportuno, es lo más adecuado, es lo más conveniente, lo más preciso que el ser humano necesita para poder alcanzar la madurez espiritual. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. De manera que todo lo que tiene que ver con esa pertinencia está relacionado al hecho de que la Biblia da en el clavo hacia las necesidades puntuales
que el ser humano tiene en cada uno de los aspectos que hemos mencionado anteriormente. También la Biblia es clara. La Biblia tiene un mensaje que se puede comprender, que es comprensible, que es preciso. La Biblia se puede interpretar de manera correcta por sí mismo en un sentido tanto natural o normal como literal. No hay que ser un sabio, no hay que ser una persona con inteligencia excepcional para poder entender las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro de misterio, la Biblia es un libro claro, abierto. Es cierto que hay cosas difíciles de comprender porque la misma palabra de Dios lo dice cuando Pedro habla acerca del apóstol Pablo, que dice algunas cosas que son difíciles de entender, pero en términos general, la Biblia es comprensible, la Biblia es clara, tiene la propiedad de que es perspicaz. Lo que quiere decir que la Biblia tiene un mensaje que se puede entender. El simple lo puede entender sin ningún tipo de problema. Y por último, también nosotros debemos entender que la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, es exhalada. Es lo que ha salido de Dios. No es producto de la invención humana, de la creatividad del hombre, sino que la Biblia, de una manera muy precisa, es emanada de Dios, es revelada por parte de Dios, viene de parte de Dios, y aun cuando el hombre ha intervenido en la escritura de la palabra de Dios, Dios es la fuente a través del Espíritu Santo que ha dado esa autorización. Así que la Biblia es el único libro que da respuesta a las grandes interrogantes sobre quién es Dios y sobre su relación y qué Él demanda del ser humano y cuál es la voluntad de Dios de manera específica para el ser humano. Y nosotros en ese sentido debemos entender esa autoridad que tiene la palabra de Dios para dirigirnos en ese proceso de crecimiento espiritual. Hermanos, no hay ningún otro libro que pueda aportar mayor enseñanza a la vida del ser humano para su crecimiento espiritual que no sea la palabra de Dios. Por eso debemos amarla, debemos estudiarla, debemos ponerla por obra, debemos hacer todo cuanto ella nos indica para que nosotros podamos recibir ese gozo, ese privilegio, ese placer de tener en nuestras manos la palabra de Dios y poder atesorarla en nuestros corazones, como fue la instrucción que el apóstol Pablo encomendó a su hijo Timoteo, que guardara ese depósito importante en cuanto a su crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué debemos nosotros tener la Biblia como la centralidad en nuestra vida? Bueno, dice la palabra de Dios en Juan 5:39 que nosotros debemos escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Si vamos a crecer espiritualmente, recuerden que el foco de nuestro crecimiento es llegar a ser semejante a la persona de nuestro Señor Jesucristo, alcanzar su estatura, lograr la madurez espiritual, lograr desarrollar el carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la misma Biblia dice que ellas son las que dan testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Ellas nos enfocan, ellas nos dirigen, ellas nos guían hacia la persona del Señor Jesucristo. Ellas son, dice la palabra de Dios, las que dan testimonio de Él. Cuando una persona inicia sus primeros pasos en la vida cristiana, lo inicia porque ellas la inducen a la fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando nosotros iniciamos ese proceso, la Biblia es la que produce la fe necesaria para que nosotros podamos alcanzar la salvación y dirigir nuestra vida a través de la fe en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia es la que prepara, la Biblia es la que nos da la razón de nuestra fe. Dice Primera de Pedro capítulo 3 y verso 15, que nosotros debemos
santificarnos, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que la Biblia tiene esa particularidad que nos prepara para que nosotros podamos dar razón, conocimiento de lo que nosotros, de la fe que hay en la persona de cada uno de nosotros. Así que es importante que nosotros entendamos esto, hermano, porque si no tomamos la Biblia como esa guía, como esa luz que nos guía, que nos dirige, que nos ilumina, entonces realmente no vamos a poder desarrollar nuestra vida como creyente. La Biblia también tiene la particularidad que nos guía al conocimiento de la voluntad de Dios para hacer la obra de Dios. Cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 5, dijo Moisés: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelo, guárdalo. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Así, hermanos, que la Biblia es la que nos induce a hacer la obra de Dios. Dice Santiago capítulo 1 y verso 12, sé pues hacedores de la palabra y no tan solos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. De manera que solo la Biblia tiene esa particularidad de que nos induce a hacer la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 5 y verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que entonces nosotros podemos tener esa particularidad. La Biblia también nos instruye a entender las cosas de Dios, nos edifica, la Biblia nos corrige, la Biblia nos produce esperanza, la Biblia también nos prepara. Es decir, que la Biblia tiene tantas particularidades que lamentablemente muchos de nosotros no hemos podido desarrollar la vida cristiana y crecer de la manera como nosotros deberíamos crecer, porque realmente no le hemos puesto la atención que la Biblia requiere en cada uno de nosotros. Al concluir esta parte, dice el apóstol Pablo lo siguiente: que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría y enseñanza, y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Es decir, que es la exhortación del apóstol Pablo, que la palabra de Dios habite en vosotros, pero no solamente que habite, sino que habite en abundancia, que realmente la palabra de Dios llene nuestros corazones para que produzca el efecto que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, como la guía que dirige la vida del creyente. Bien, entonces pasemos a lo que tiene que ver con el proceso del discipulado. Ya hemos visto la importancia que tiene la palabra de Dios como centralidad en la vida del creyente para su crecimiento. Pasemos ahora a este aspecto tan importante que tiene que ver con el proceso. Debemos definir de una manera clara y a la luz de las Escrituras, no a través de una simple definición, qué es el proceso del discipulado. Es decir, que en la iglesia todos nosotros debemos tratar de hacer un consenso claro y a la luz de las Escrituras de qué es el discipulado, qué es un discípulo. Y nosotros cuando hagamos este ejercicio, reitero, debemos ir a las Escrituras, porque allí es donde vamos a encontrar de manera muy clara y precisa qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Recuerden que yo reiteré el hecho de que si nosotros no vamos a una definición simple, no vamos a poder tener un concepto, un bosquejo amplio de lo que es un discípulo. Y nosotros necesitamos un poquito más
de una definición. Necesitamos estar claros de cuáles son las características que adornan a la persona de un discípulo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que un discípulo es una persona que ha nacido de nuevo, que un discípulo es una persona que posee una relación íntima con el Señor. Encontramos que un discípulo es una persona que adopta convicciones profundas sobre la Escritura, las cuales le permiten defender su fe ante la filosofía que hay en el mundo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos encontramos que un discípulo es una persona que vence a Satanás por medio de la lucha espiritual. Encontramos que un discípulo es una persona que ha renunciado a su voluntad para rendirla a la voluntad de Dios y como consecuencia de eso toma decisiones en su vida usando los valores bíblicos, es decir, los valores que están en la palabra de Dios. Encontramos que un discípulo es un creyente de carácter maduro, producto de la llenura del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo juega un papel importante en el desarrollo espiritual del creyente. Si la persona no se entrega al Espíritu Santo, si la persona no hace ese depósito en la mano del Espíritu Santo, nosotros no podemos alcanzar la madurez espiritual. Porque es el Espíritu Santo el que hace en nosotros el cambio, la transformación es necesaria a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual. El discípulo es un creyente fiel que sirve fielmente a Dios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio de sus dones, de los talentos, de los recursos que Dios le provee para poder crecer en la vida cristiana, no solo él, sino también todos aquellos que le acompañan en ese crecimiento espiritual. El discípulo es un creyente que ha adoptado el evangelio y el discipulado como un estilo de vida que transmite también a otros creyentes para ganarlo, para que sean también discípulos de Cristo. Y por último, el discípulo es un creyente que se relaciona con su semejante de un modo que simplifica la sabiduría y el amor de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que todas estas características y muchas más, cuando usted va a las Escrituras, sobre todo a los Evangelios, usted se va a dar cuenta del marco general de lo que es un discípulo y no un simple seguidor. Entonces, debemos definir en primer lugar, en ese proceso del discipulado, debemos definir qué es un discípulo. En segundo lugar, debemos ser intencionales en ese proceso de discipulado. Y cuando hablo de intencional, es que tengamos esa dirección, esa voluntad hacia construir los caminos que sean necesarios para que ese discipulado sea una realidad. Debemos saber por qué estamos construyendo esos caminos, por qué estamos construyendo ese discipulado. ¿Cuál es el curso que vamos a seguir en ese proceso de discipulado? ¿Y hacia dónde vamos a llevar a esos hermanos que van a entrar en ese proceso de discipulado? De manera que debemos saber qué estamos haciendo. Debemos saber cómo lo estamos haciendo y debemos saber también por qué estamos haciendo. Estamos haciendo discípulos. Tenemos una estrategia que nos la ha enseñado la misma persona del Señor Jesucristo, porque Él estableció la estrategia de cómo enseñó a sus discípulos. Los llamó, estuvo con ellos, tuvo una comunión muy cercana con cada uno de ellos, tuvo la oportunidad de instruirlo para que desarrollaran un carácter semejante a él como líder. Y por último, entonces, le dio la encomienda de que fueran a esparcir el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio, para que puedan ganar a otros discípulos, para que sean discípulos del Señor. Entonces, muchas veces nosotros en la iglesia no tenemos claro ese proceso del discipulado. No tenemos un conocimiento claro de quién es un discípulo
ni tampoco tenemos un proceso claro de cómo vamos a hacer esos discípulos. Por lo tanto, debemos establecer un plan, una estrategia de discipulado en la iglesia. Y esta estrategia debe iniciar teniendo una meta bien clara. ¿Cuál es la meta que nosotros queremos? La meta indiscutiblemente nos la da la Gran Comisión, que es hacer discípulos. Pero tenemos que establecer una ruta. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que esas personas alcancen la meta de ese discipulado? En primer lugar, necesitamos que las personas se conviertan a Cristo. Y tenemos que tener una estrategia de cómo vamos nosotros a alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Recuérdense cómo el Señor llamó a sus discípulos. En Juan capítulo 1 y verso 39, Él llamó a cada uno de ellos. De manera que fue de una manera particular. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo ese trabajo de llamar a las personas para que sean discípulos del Señor? ¿Cuánto estamos haciendo esa invitación de manera particular como consecuencia de la responsabilidad que está sobre nuestros hombros de predicar el mensaje de la palabra de Dios? Entonces, una primera fase, una primera etapa importante en este proceso de discipulado tiene que ver con el hecho de nosotros estar conscientes de que estamos llamados a llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué estamos haciendo ahora? En medio de esta pandemia, ¿qué estamos haciendo para cumplir con esa responsabilidad o con esa etapa en la vida nuestra como discípulos de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Aun cuando estamos en nuestros hogares, tenemos la oportunidad de alcanzar a las almas. Hay personas con quienes conversamos, hay personas con quienes nos comunicamos, hay personas con quienes nos contactamos, porque estamos en nuestras casas, muchos están aislados en las casas, pero tienen mecanismos de poder alcanzar a los perdidos. Tienen forma de poder llevar el mensaje del evangelio. Ahora, una vez que esa persona conocen al evangelio, conocen a Cristo como su Salvador personal, ¿cómo van a seguir a Cristo? Tenemos una estrategia de cómo esa persona va a desarrollar una vida de comunión con Cristo. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, Él también los llamó para que estuvieran con Él y desarrollaran una comunión particular y le enseñó cómo era su comunión con la persona de Dios. Estamos nosotros motivando a los hermanos en la iglesia a que tengan esa comunión con la persona del Señor Jesucristo y con Dios. Estamos llevando a los hermanos en la iglesia a desarrollar esa relación personal con Dios en ese contexto transparente, en ese contexto divino, donde solamente yo y Dios tenemos esa relación. El Señor enseñó bastante claro a sus discípulos. Él con frecuencia se apartaba para mantener esa relación con Dios. Entonces es importante, hermanos, que en esa segunda etapa nosotros podamos instruir a los hermanos a tener esa relación personal, particular con la persona de nuestro Señor Jesucristo y con la persona de Dios. Ahora necesitamos una etapa que le ayude a estar con Cristo, creciendo, aprendiendo, desarrollando su vida espiritual para tener un carácter como la persona de Cristo. Me ha ayudado la iglesia a yo crecer a la estatura de la persona de Cristo. Me ha ayudado la iglesia a desarrollar un carácter semejante a Cristo. Yo creo que es una pregunta interesante que nosotros debemos formularnos. Porque de no hacerlo, no estamos haciendo, hermanos, el proceso de crecimiento espiritual a la manera que la Biblia nos enseña. Cristo es nuestro parámetro, es nuestro modelo, es nuestro paradigma, es nuestro estándar. Y nosotros debemos aprender cómo Cristo instruyó a sus discípulos
a desarrollar un carácter semejante al de él. Fíjense cómo la historia tradicional narra cómo murieron cada uno de los discípulos. Murieron imitando a la persona del Señor Jesucristo. Murieron reflejando ese carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos conocen a nosotros en nuestra comunidad como personas con un carácter semejante a Cristo, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las diferentes áreas donde Dios nos permite desarrollarnos. La gente ve en nosotros un carácter semejante a Cristo. Hermanos, es lamentable, pero hay países donde el índice de creyente está cerca del 50% o del 30%, y son los países donde hay más violencia y donde realmente el impacto del creyente ha sido lo menos posible. ¿Cuál es el impacto que tú has tenido en el área donde Dios te ha permitido estar? ¿Cuál es ese impacto? ¿Cuál es la imagen que tú estás transmitiendo en esta fase, en esta etapa donde tú debes estar con Cristo desarrollando tu carácter? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esa experiencia en tu vida particular, en tu relación con Cristo, en el desarrollo de tu carácter con las personas que te rodean? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Ahora, una etapa interesante que nosotros también debemos desarrollar en el proceso de discipulado es que las personas trabajen en la obra de Cristo. Y ahí nosotros tenemos que ver con los dones, con los talentos, con los ministerios, cómo las personas en esta etapa tienen la oportunidad de capacitarse, de prepararse, de poner en práctica todo lo que Dios le ha dado, el conocimiento a través del ministerio para poder servir en la obra de Dios. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Te has quedado rezagado en esa etapa? ¿Te has quedado tomando banco, como dicen algunos, en el cual simple y llanamente te has quedado con el conocimiento que tienes, pero no has permitido que ese conocimiento se ponga en práctica en el servicio, en la obra de Dios y también para la edificación de los demás? Yo creo, hermanos, que debemos meditar en ese proceso de discipulado, si realmente nos hemos quedado en alguna etapa en la cual no hemos logrado alcanzar la meta que Dios quiere que nosotros alcancemos, que ser como Cristo en el sentido de quemar cada una de esas etapas que nosotros hemos mencionado. Hemos conocido a Cristo, hemos tenido una relación personal con Cristo, hemos estado con Cristo, pero ahora estamos trabajando para Cristo. Estamos poniendo en práctica los dones y los talentos que Dios me ha dado para poder desarrollar la obra de Cristo, siendo usado como instrumento al servicio de su obra. Y también podríamos preguntarnos qué tanto nosotros estamos multiplicando el discipulado en la vida de otras personas. ¿Cuándo fue la última vez que dediqué tiempo a uno de mis hermanos para instruirlo para que sea como Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que nuestras damas adoptaron hijas, espiritualmente hablando, para ayudarlas a crecer en la vida cristiana? ¿Cuándo fue que los caballeros adoptaron jóvenes, desarrollándolo, ayudando a crecer en la vida cristiana? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo ese ejercicio? Ya hoy no se ve eso. No se ve hermanas preocupadas por el desarrollo espiritual de las jóvenes. Ya las jóvenes no quieren desarrollarse bajo la falda o la sombrilla de las hermanas. ¿Qué está pasando? ¿En qué etapa nos estamos quedando, hermanos?
¿Cuántos hombres y mujeres de Dios deberían ya ser líderes en la iglesia y no lo han podido ser porque se han quedado rezagados en su crecimiento espiritual? Debiendo ser ya adultos, maestros, todavía nos estamos comportando como niños. De manera, hermanos, que yo creo que nuestro mensaje hoy es una reflexión hacia revisar nuestro proceso de discipulado, revisar nuestro crecimiento. Por eso el apóstol Pedro, cuando concluye sus palabras en 2 de Pedro, en el capítulo 8, en el capítulo 1, verso 8 al 11, establece lo siguiente: pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concluye reiterando el llamado: por esto no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, estas cosas no son nuevas. Estas cosas son viejas. Y el apóstol Pedro dice: yo quiero volver a recordar estas cosas que ustedes saben. Porque si las recordamos y las hacemos, siempre estaremos dando frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y al crecimiento espiritual en nuestra vida personal. Pero qué lamentable sería que nosotros tengamos la vista corta, que seamos ciegos y que olvidemos todo lo que el Señor padeció para que nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual. Hermanos, que estemos firmes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano y que nuestro crecimiento espiritual es una responsabilidad que descansa sobre el hombro de cada uno de los hombres y mujeres que han creído en Cristo como su Salvador personal. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios nos ayude a que nosotros podamos crecer de tal manera que el Señor sea agradado con nuestras vidas y que nosotros podamos alcanzar la meta a la cual Dios nos llamó desde antes de la creación del mundo. Que así sea y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Hermano, damos gracias, Señor, porque en estas 3 exposiciones de nuestro hermano Amaury hemos sido confrontados y como él termina de decir, estas cosas no son nuevas, son viejas. Y podría otro en ella estar la palabra, hablo a los Gálatas. Al principio corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién nos debió? ¿Qué nos ha hecho estar con tanta ociosidad, como dice Pedro? Ojalá que nosotros podamos, hermanos, despertar y que cada uno piense en un vecino, en un familiar, en un amigo y tratar de presentarle el plan de salvación y evangelizar y discipular a esa persona hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso, como decía el tema de esta mañana, nuestras vidas tienen que estar centradas en la palabra de Dios. No en opiniones, no en lo que yo creo,
sino en lo que dice la palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor por este tiempo de Amaury, por estas palabras de tanta realidad, tanto porque son la palabra de Dios, pero también una realidad porque nos enfrentan a cada uno de nosotros y nos pregunta qué estamos haciendo. Y cada uno de lo que hemos escuchado, el Señor nos ha dado, por lo menos aunque sea un don. Y en esta mañana Dios nos dice qué está haciendo con ese don. Ese don yo te lo di para discipular, para ayudar a otros. Estamos ayudando a otros a crecer. Así que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en esta mañana poder reflexionar en estas palabras. Antes de despedir,